Finalmente tenemos la sección parabólica, una sección no tan común pero que se suele dar. Para resolver esto, primero tenemos que, como es una parábola, tenemos diferentes ecuaciones para definir una parábola. Por ejemplo, en este caso notemos que corresponde al primer caso, que va a ser x al cuadrado igual a 2p y p es una constante. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos la sección parabólica, podemos colocarla en un plano. Tenemos que el espejo de agua va a corresponder toda la parte de arriba y de un lado va a tener una distancia x, y además vamos a tener que, como corresponde a una distancia x, ese espejo de agua va a corresponder dos distancias x. Entonces tenemos espejo de agua igual a 2x, y de aquí podemos despejar esta x que va a ser espejo de agua entre 2. Y a su vez tenemos la ecuación. Aquí en vez de p he puesto k como una constante. Además, para obtener el área hidráulica de esto, notemos que es una parábola, y una manera de obtenerla es podemos usar cálculo integral. Entonces podemos usar el área bajo una curva, ¿no? Entonces tendríamos esta línea de aquí que sería la curva superior. Esta línea superior va a tener un valor de y, entonces la función de esta línea va a ser y, y la función de esta parábola de este lado de acá va a ser igual a la que ya habíamos mencionado, que es x al cuadrado 2ky. Y como quiero obtenerla con diferenciales en x, entonces voy a despejar esto, voy a despejar y. Entonces tendré y igual a x al cuadrado entre 2k. Y recordamos que esta va a ser un área 1 porque son 2, ¿no? Entonces área 1 que va a ir desde 0 hasta x de la curva superior, que en este caso es una línea que tiene un valor de y, menos el área que ocuparía esta parte, esta sección de parábola, que sería x al cuadrado entre 2k. Y todo esto por un diferencial de x. Resolviendo esto tenemos que aquí esto y viene siendo una constante. La integral de una constante únicamente se va a multiplicar por x, puesto que estamos con diferenciales de x. Y aquí este término se elevaría a 1 más, entonces quedaría al cubo, y a su vez pasaría a multiplicar. Ese 3 aquí se vuelve 6. Tenemos el resultado de esa integral y evaluada de 0 a x. Podemos reemplazar estos valores de x. Aquí tenemos algunos valores de x. Tenemos por ejemplo acá y por x, que x es igual a t medios. Y además aquí podemos dividir esta parte en dos. X al cuadrado por x, ¿no? ¿Para qué? Porque aquí tenemos un x al cuadrado y un x. Entonces podemos reemplazar. Esta parte nos queda igual, pero acá tenemos x al cuadrado que corresponde a 2ky y x que es t medios. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener la primera parte igual. La segunda parte, notemos que se simplifica hasta acá. Este 2 de aquí podemos simplificarlo y nos quedaría solo y por el espejo de agua entre 6. Y además, aquí esto es una resta. Podemos tratar de resolver esa resta y obtendremos lo siguiente: 2 sextos de tirante por espejo de agua. Esto se equivaldría a esta área de aquí. Y como es una parábola, entonces la sección de acá va a ser la misma, va a tener la misma área. Entonces el área total sería área 1 más un área 2 que hubiese acá. Pero como son iguales áreas, únicamente se va a multiplicar por 2 esta área 1, y obtendríamos el valor del área hidráulica 2/3 del tirante por el espejo de agua, que es la misma que tenemos acá. De esta misma fórmula podemos obtener el espejo de agua, porque está en función del área hidráulica. Entonces únicamente debemos despejar t, que nos quedaría 3 veces el área hidráulica entre 2 veces el tirante. Notemos que es esta fórmula de acá. Para obtener el perímetro mojado, notemos que podemos obtener la longitud de esta curva. Como obtenemos la longitud de esa curva, primero tenemos la ecuación de la curva. Además tenemos la distancia x en función del espejo de agua. Entonces recordamos que podemos obtener aquí un triángulo. Podemos hacer, va a tener una distancia en x que va a ser un diferencial de x, y una distancia en y que va a ser un diferencial de y. Entonces la longitud va a ser un diferencial de longitud. ¿Y cómo encontramos eso? Pues esto es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos lo siguiente: podemos despejar esto, nos quedará raíz del diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, y obtendremos este diferencial de longitud. ¿Y cómo obtendremos la longitud total? Pues con una integral, ¿no? La integral irá de 0 hasta x, puesto que es de 0 hasta el valor de aquí, x,
y obtendremos lo siguiente. Entonces va a ser longitud igual a la integral de 0 hasta x. Aquí he obtenido un factor común, que el factor común es de x al cuadrado. Entonces aquí va a ser 1 más diferencial de y entre diferencial de x, porque es el factor común. Todo esto elevado al cuadrado, y como el diferencial de x al cuadrado es el factor común, ha salido afuera. Y esto es la fórmula que se utiliza para obtener la longitud de una curva. Entonces, para obtener el valor, este valor que es el que necesitamos, que es la primera derivada al cuadrado de la función de esta parábola, entonces tenemos la función de la parábola. Entonces se lo va a derivar. Derivada aquí, 2x por diferencial de x respecto a x, y acá se va a derivar respecto de y, que aquí la derivada de y va a ser 1 y nos quedará solo 2k por el diferencial de y. Entonces podemos obtener lo siguiente: diferencial de y entre diferencial de x. Este diferencial de x pasa a dividir, y acá estos dos se van a simplificar y nos quedará x entre k. Ese valor ya se puede reemplazar aquí y se puede pasar a resolver. Pero antes voy a obtener algunas relaciones geométricas en las que se basa el autor para definir esta fórmula de acá. Entonces tenemos que aquí podemos despejar k, nos quedará x al cuadrado entre 2y. Este k lo podemos reemplazar aquí y nos queda de la siguiente manera. Además de eso, podemos resolver esto aquí. Este x se va a simplificar, nos quedará solo x, y este 2y pasa arriba a multiplicar. Además de eso, podemos reemplazar esta x de aquí. Sabemos que x es igual espejo de agua medios, entonces podemos reemplazar y nos va a quedar esta relación, que el diferencial y entre el diferencial de x es igual a 4y entre t. Es una parte importante. Entonces, ahora a partir de esto, que deberíamos reemplazarlo acá para resolver, pero vamos a hacer lo siguiente. A esta parte de aquí sabemos que equivale a esto, ¿no? Entonces podemos hacer un cambio de variable. Yo digo que u va a ser igual a x entre k. Entonces puedo obtener diferencial de u derivando. Derivando de este lado, derivada de u va a ser igual a la derivada de este término respecto a x. Derivada de x es igual a 1. Entonces nos quedará 1 entre k por el diferencial de x. Entonces, despejando este diferencial de x, vamos a tener que es k por el diferencial de u, y obtendremos este valor del diferencial de x en función del diferencial de u. Entonces podemos reemplazar primero este valor acá, ¿no? Y además este valor del diferencial de x aquí. Entonces vamos a obtener lo siguiente: aquí se ha reemplazado el diferencial de y entre el diferencial de x, y nos queda este término, y acá el diferencial de x se reemplaza por este término. Además podemos reemplazar este término de aquí, que corresponde al cambio de variable que se hizo, que es una u. Nos queda de la siguiente manera. Esta es una integral muy básica. La respuesta a esta integral es la siguiente: logaritmo natural de la raíz de u al cuadrado más 1 más u por raíz de u al cuadrado más 1, y todo eso dividido para 2. Nos faltaría dejar esta constante en función de u, y podemos despejar esta constante de aquí. Entonces tendremos, despejando, nos quedará acá igual a x entre u, pero nos tiene que quedar todo en términos que conozcamos. Y puesto que x es un valor desconocido, debemos hacer un reemplazo. Sabemos que x es igual a t medios al espejo de agua entre 2. Entonces podemos decir que k es igual al espejo de agua entre 2 veces ese valor de u, y podemos reemplazarlo aquí. Al reemplazarlo nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que esta longitud de x solo va a corresponder a un lado, y dado que la parábola, sus dos lados son iguales, entonces la longitud total, este perímetro que sería la longitud total, va a ser 2 veces L, lo cual será longitud total a 2 veces este valor de aquí, entonces multiplicado por todo eso, y podemos obtener que el perímetro hidráulico, que sería toda esta longitud, va a ser igual a este valor, y este 2 puedo simplificarlo con este 2 de aquí, y nos quedará de la siguiente manera. Notemos que aquí el autor a este valor de u lo ha introducido dentro de este término. Entonces podemos tener lo siguiente: al introducir este valor de aquí a multiplicar, tendremos 1 entre u por logaritmo natural de este término de aquí, y aquí se simplificaría, entonces solo nos quedaría más esa raíz de aquí. Recordamos que obtenemos el diferencial de y entre el diferencial de x igual a este valor. Y aquí el diferencial de y entre el diferencial de x es igual a x entre k, y x entre k es igual a u. Entonces lo que quiere decir que u va a ser igual a 4y entre t. Entonces aquí tenemos el valor de u que se utiliza en esta fórmula.
El autor encuentra una relación geométrica pero solo correspondiente a un valor que se encuentre entre 0 y 1. Es una aproximación. Para obtener el valor exacto del perímetro mojado debemos utilizar esta fórmula, que es la fórmula de aquí, donde U es igual a 4 veces el tirante entre el espejo de agua. Y de igual manera, para encontrar el radio hidráulico únicamente se debe dividir en la relación entre el área hidráulica entre el perímetro mojado, ¿no? Aquí el autor lo hace ya con las fórmulas aproximadas cuando U se encuentra entre 0 y 1. Este valor de aquí entre 0 y 1 es un valor aproximado, no es un valor exacto.